La oración, por Adam Clarke. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Éxodo capítulo 14, versículo 15. La oración ha sido definida como una ofrenda de nuestro deseo a Dios por las cosas necesarias, con una humilde confianza en obtenerlas a través de los méritos únicos de Cristo, para alabar la misericordia, verdad y poder de Dios. Y sus partes se dicen que son invocación, adoración, confesión, petición, ruego, dedicación, acción de gracias y bendición. Aunque la definición es imperfecta, hasta donde llega, no es objetable, pero las partes de la oración, como se les llama, excepto la palabra petición, tienen poco que ver con la naturaleza de la oración. Son, en general, actos separados de devoción, y prestarles atención por separado, en lo que se llama orar, la estropeará por completo y destruirá su eficacia. Fue siguiendo esta división que se introdujeron largas oraciones en las congregaciones cristianas, mediante las cuales se ha perdido el espíritu de devoción, pues donde prevalecen más la apatía y la insensibilidad, son las principales características de los servicios religiosos de tales personas, y esto a menudo ha engendrado la formalidad y con frecuencia la total indiferencia hacia la religión. Las largas oraciones impiden arrodillarse, ya que es completamente imposible que un hombre o una mujer se mantengan de rodillas durante el tiempo que duran. Donde prevalecen, la gente se pone de pie o se sienta. No tengo dudas de que las oraciones técnicas son odiosas a la vista de Dios, porque ningún hombre puede estar en el espíritu de devoción si usa tales. Es acercarse a Dios con los labios, mientras el corazón está casi necesariamente lejos de Él. Una idea adecuada de la oración es derramar el alma ante Dios con la mano de la fe puesta sobre la cabeza de la ofrenda sacrificial, implorando misericordia y presentándose como una ofrenda voluntaria a Dios, entregando cuerpo, alma y espíritu para ser guiados y gobernados, según parezca bien a la sabiduría celestial, deseando solo amarle perfectamente y servirle con todas sus fuerzas en todo momento mientras tenga existencia. La oración no está destinada únicamente a contarle a Dios nuestras necesidades o mostrarle nuestro estado, porque Él conoce este estado y estas necesidades mucho mejor que nosotros, sino obtener un sentimiento adecuado de la urgencia de estas necesidades y la necesidad de que sean satisfechas. Y esto lo obtenemos al mirar en nuestros propios corazones y vidas, porque aquí en particular el ojo afecta el corazón, y a raíz de la urgencia de la necesidad, nos sentimos motivados a orar fervientemente a Dios por su misericordia, y nuestra confesión ante Él nos afecta aún más profundamente, nos induce a ser más fervientes y nos muestra que solo Dios puede salvar y defender. La oración no está diseñada para informar a Dios, sino para dar al hombre una visión de su miseria, para humillar su corazón, estimular su deseo, encender su fe, animar su esperanza, elevar su alma de la tierra al cielo y recordarle que allí está su Padre, su país y su herencia. La oración es la más secreta interacción del alma con Dios y, en cierto sentido, la conversación de un corazón con otro. La oración es el lenguaje de la dependencia. Aquel que no ora está tratando de vivir independientemente de Dios. Esta fue la primera maldición y sigue siendo la gran maldición de la humanidad. La oración requiere más del corazón que de la lengua. La elocuencia de la oración reside en la ferviente necesidad y sencillez de la fe. La abundancia de pensamientos refinados, movimientos estudiados y vehementes, y el orden y la cortesía de las expresiones son cosas que componen meros discursos humanos, no una oración humilde y cristiana. Nuestra confianza debe provenir de lo que Dios puede hacer en nosotros y no de lo que le decimos. Palabras sin sentido, repeticiones inútiles y frases de cortesía en la oración son, en general, el resultado del paganismo, la hipocresía o la ignorancia. La fluidez en la oración no es esencial para orar. Un hombre puede orar de manera más poderosa, a juicio de Dios, incluso si no puede pronunciar ni una sola palabra. El gemido inefable está lleno de significado, y Dios lo entiende, porque contiene el lenguaje de su propio espíritu. Algunos deseos son demasiado grandes para expresar. No hay lenguaje suficientemente expresivo para darles una forma adecuada y un sonido vocal distintivo. Tales deseos muestran que vienen de Dios,
y provienen de Él, expresan lo que Dios está dispuesto a hacer y lo que ha planeado hacer. ¿Por qué clamas a mí? Éxodo 14, versículo 15. No escuchamos una palabra de oración de Moisés, y sin embargo, el Señor le pregunta por qué clama a él, de lo cual podemos aprender que el corazón de Moisés estaba profundamente comprometido con Dios, aunque es probable que no haya articulado una sola palabra. Pero el lenguaje de sus suspiros, lágrimas y deseos es igualmente inteligible para Dios que el de las palabras. Esta consideración debe ser un fuerte estímulo para cada mente débil y desanimada. No puedes orar, pero puedes llorar. Si incluso las lágrimas te son negadas, porque puede haber un arrepentimiento profundo y genuino donde la angustia es tan grande que obstruye estos canales de alivio, entonces puedes suspirar, y Dios, cuyo espíritu te ha convencido de pecado, justicia y juicio, conoce tus gemidos inefables, y lee el deseo inexpresable de tu alma cargada, un deseo del cual Él mismo es el autor y que ha soplado en tu corazón con el propósito de satisfacerlo. La oración es el lenguaje de una dependencia consciente de Dios, y aquel que considera que su existencia es un efecto del poder divino, la continuidad de esa existencia es un efecto de una providencia siempre activa, y su bienestar es un efecto de la gracia y la misericordia infinitas. Sentirá la necesidad de orar a Dios para que se cumpla el gran propósito por el cual se le dio esta existencia, y para que su alma sea salvada para la vida eterna. Y sentirá esta necesidad de manera más apremiante cuando considere esto: su Creador, Preservador y Redentor no está obligado a continuar estos esfuerzos de su poder y bondad por las cuales se mantiene su existencia, se preserva su vida o se salva su alma. Si fuera conforme a la justicia divina, podríamos esperar ver que cada alma sin oración fuera borrada de la lista de los seres inteligentes o aniquilada del lugar que ocupaba en la creación de Dios. Ver a tales impíos, ingratos, derrochadores y perecederos de la bienaventuranza de ambos mundos, vasos de ira aptos para la destrucción, no puede ser motivo de sorpresa para quienes saben que quienes no oran no pueden salvarse. Quien tiene el espíritu de oración tiene el mayor interés en la corte del cielo, y la única manera de retenerlo es mantenerlo en constante ejercicio. La apostasía comienza en el lugar secreto. Ningún hombre se aparta de la vida y el poder del cristianismo mientras continúa constante y ferviente, especialmente en la oración privada. El que ora sin cesar tiene más probabilidades de regocijarse siempre. Donde Abraham tiene una tienda, allí Dios debe tener un altar, ya que sabe muy bien que no hay seguridad sino bajo la protección divina. ¿Cuántos que construyen casas jamás piensan en la conveniencia y necesidad de erigir un altar para su Creador? La casa en la que no se establece el culto a Dios no puede considerarse bajo la protección divina. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar. 1 de Timoteo 2, versículo 8. En cada lugar, que siempre tengan un corazón orante, y esto siempre encontrará un lugar de oración. Esto puede referirse a una superstición judía. Pensaban, en un principio, que ninguna oración podía ser aceptable si no se ofrecía en el templo de Jerusalén. Más tarde, esto se extendió a la Tierra Santa, pero cuando se dispersaron entre las naciones, construyeron oratorios o lugares de oración, principalmente junto a ríos y junto al mar, y en estos lugares permitieron que se ofreciera legalmente la oración pública, pero en ningún otro lugar. En oposición a esto, por autoridad de Cristo, el apóstol ordena a los hombres que oren en todas partes, que todos los lugares pertenecen al dominio de Dios, y como Él llena todos los lugares, en cada lugar puede ser adorado y glorificado. En cuanto a la oración jaculatoria, permitían que ésta se realice de pie, sentado, inclinado, acostado, caminando por el camino y durante el trabajo. Dios es el objeto de la oración, y la palabra de Dios, especialmente sus promesas, también son objetos de la oración. Dios en su trono de misericordia es el objeto de la oración, y para enfocar la mente y evitar que se tambalee, el suplicante debe considerarlo bajo atributos que mejor se adapten a su propia condición y necesidades. Hay 3 puntos de vista generales que se pueden tener sobre este objeto divino: sabiduría infinita, poder infinito, bondad infinita.
Hay pocas bendiciones que necesitamos que no provengan de una u otra de estas tres fuentes. O somos ignorantes y necesitamos instrucción, o somos débiles y necesitamos poder, o somos desdichados y necesitamos misericordia. Como nos sentimos, así debemos orar, y para sentir de manera adecuada y orar con éxito, debemos esforzarnos por conocer nuestra condición, descubrir nuestras necesidades más apremiantes, y para encontrarlas necesitamos mucha luz que solo el Espíritu Santo puede impartir. Por lo tanto, por extraño que parezca, debemos orar antes de comenzar a orar. Debemos orar por luz para descubrir nuestra condición, para que nuestro ojo afecte nuestro corazón, con el fin de acercarnos con éxito al gran objeto de la oración. Para obtener nuestras necesidades satisfechas de manera resumida, primero debemos orar para ver lo que necesitamos y luego oraremos para obtener nuestras necesidades suplidas. La oración a Dios se considera entre los musulmanes desde un punto de vista muy importante. Los doctores musulmanes la declaran la piedra angular de la religión y el pilar de la fe. Sostienen que son esenciales los siguientes puntos para la eficacia de la oración: que la persona esté libre de toda especie de impureza, que deje de lado toda ropa suntuosa y llamativa, que la atención acompañe el acto y no se permita divagar a ningún otro objeto, y que la oración se realice con el rostro hacia el templo de la Meca. ¿Qué puede pensar cualquier persona de sí misma que, en sus oraciones a Dios, puede sentarse en su asiento, permanecer de pie en la presencia del Creador y Juez de todos los hombres? ¿Se sentarían mientras se dirigen a cualquier persona de respetabilidad ordinaria? Si lo hicieran, serían considerados muy groseros. De hecho, ¿se sentarían en presencia del rey de su propia tierra? No se les permitiría hacerlo. ¿Se supone entonces que Dios debe ser tratado con menos respeto que un semejante? Pablo se arrodilló al orar. Hechos 20, versículos 36, 21, versículo 5. Esteban se arrodilló cuando fue apedreado. Hechos 7, versículo 60. Y Pedro se arrodilló cuando resucitó a Tabita. Hechos 9, versículo 40. Supongo que la costumbre absolutamente absurda y totalmente impía de sentarse durante la oración está fuera de discusión. Era tan perfectamente diferente de todo lo que era apropiado en el culto divino y tan expresivo de una total falta de reverencia en el adorador y de esa conciencia de sus necesidades y profundo sentido de su propia indignidad que debería tener, que la Iglesia de Dios nunca la toleró. Una costumbre que incluso el paganismo tenía demasiada luz para practicar o respaldar. Entre las naciones más antiguas y más iluminadas, arrodillarse siempre se consideró la postura adecuada de la súplica, ya que expresaba humildad, contrición y sumisión. En una reunión pública, un hermano piadoso se puso a orar. Yo me arrodillé en el suelo, sin nada en que apoyarme o sostenerme. Él oró durante 48 minutos. No quería levantarme y varias veces estuve a punto de desmayar. Lo que sufrí no puedo describirlo. Después de que terminó la reunión, me atreví a hablar con el buen hombre, y además del daño que sufrí por su oración despiadada, recibí la siguiente reprimenda. Hermano, si tu mente hubiera sido más espiritual, no habría sentido que la oración fuera demasiado larga. Han pasado más de 20 años desde que ocurrió esta situación, pero el recuerdo de lo que sufrí todavía está fresco en mi mente. El buen hombre está aún vivo. Probablemente leerá este escrito. Sin duda recordará la circunstancia y espero que sienta que desde entonces ha aprendido más prudencia y caridad. Qué satisfacción es aprender de Dios mismo con qué palabras y de qué manera debemos orar para que no sea en vano. Incluso aquellos que utilizan el Padre Nuestro en sus devociones públicas parecen hacerlo en el lugar equivocado. ¿No deberíamos comenzar nuestras súplicas a Dios con esta oración y luego continuar con nuestras peticiones de manera razonable? Pero, ya sea que se use al principio, en medio o al final, nunca debe olvidarse. ¿Puede alguien que se ve a sí mismo como esclavo del diablo rogar con demasiada intensidad ser librado de su servidumbre? Esta es la confianza, la libertad de acceso y expresión, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, es decir, lo que ha prometido en su palabra,
Su palabra es una revelación de su voluntad en las cosas que conciernen a la salvación del hombre. Todo lo que Dios ha prometido tenemos derecho a esperarlo, y lo que ha prometido y esperamos, debemos orar por ello. La oración es el lenguaje de los hijos de Dios. El que ha nacido de Dios habla este lenguaje. Llama a Dios Abba Padre, en el verdadero espíritu de súplica. La oración es el lenguaje de la dependencia de Dios. Donde el alma se queda muda, no hay ni vida, ni amor, ni fe. La fe y la oración no deben avanzar audazmente reclamando a Dios. Debemos cuidar que lo que pedimos y en lo que creemos esté de acuerdo con la voluntad revelada de Dios. Lo que encontramos prometido, eso podemos reclamar. Acércate con confianza al trono de la gracia. Hebreos 4, versículo 16. Reconoce que es un trono de gracia y que aquel que está sentado en él es lleno de gracia. Cuando te acercas, tienes un intercesor allí. Él te presentará, recomendará tu causa, abogará en tu nombre, te dará plena libertad para usar su nombre, apropiarte del mérito infinito de su pasión y muerte, su resurrección y mediación, y aprovechar de la indescriptible cercanía que tiene con el Padre como su Hijo amado, en quien Él se complace, y de su afinidad contigo, como Dios manifestado en carne. Es imposible que algo se pueda añadir para fortalecer esta confianza o asegurar un éxito que por las consideraciones anteriores debe ser seguro y absoluto. De mañana oirás mi voz. Salmo 5, versículo 3. Aquí parece haber una metáfora tomada de un arquero. Ve su objetivo, coloca su flecha en su arco, dirige su proyectil hacia el objetivo, es decir, apunta, dispara y luego mira hacia arriba para ver si ha alcanzado su objetivo. Las oraciones que tienen un buen objetivo tendrán una respuesta pronta, y aquel que envía sus peticiones a Dios a través de Cristo, desde un corazón cálido y afectuoso, puede mirar con confianza hacia arriba en busca de una respuesta, porque llegará. Si no se da una respuesta inmediata, que el corazón sincero no crea que la oración no ha sido escuchada. Ha encontrado su camino hacia el trono y allí está registrada. Al acercarnos al trono de la gracia, mantenemos a Jesús como nuestra víctima sacrificial constantemente en vista. Nuestras oraciones deben ser dirigidas a través de Él al Padre, y con la convicción de que su pasión y muerte han comprado todas las bendiciones posibles para nosotros. Debemos pedir con humilde confianza las bendiciones que necesitamos, y como el Padre siempre se complace, debemos esperar con la máxima confianza las bendiciones que Él ha comprado. La oración que no es impulsada por la influencia del Espíritu Santo difícilmente llegará al cielo. Los hombres mundanos, si oran, piden cosas temporales. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Y con qué nos vestiremos? Mateo 6, versículo 31. La mayoría de las personas religiosas verdaderas tienden al extremo opuesto, olvidan el cuerpo y solo piden por el alma. Sin embargo, hay cosas necesarias y útiles tanto como para el cuerpo como para el alma, y cosas que solo están bajo el control de Dios. El cuerpo vive por el bien del alma. Su vida y comodidad son en muchos aspectos esencialmente necesarios para la salvación del alma. Por lo tanto, las cosas necesarias para su sustento deben ser solicitadas con fervor al Dios de toda gracia, al Padre de generosidad y providencia. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Santiago 4, versículo 3. Esto puede decirse a muchas personas religiosas pobres y afligidas, y tienen miedo de pedir. No vaya a parecer que están actuando por interés propio o que buscan su porción en esta vida. Deberían recibir una mejor enseñanza. Seguramente, a ninguno de estos Dios le dará una piedra si pide pan. Él, que es tan generoso con sus bendiciones celestiales, no retendrá las terrenales, que son infinitamente menos importantes. Oidor, espera la bendición de Dios en tu honesto trabajo, ora por ella, y cree que Dios no te ama menos. Tú que has refugiado tu esperanza en Él, que amó a Isaac, no solo reclame sus promesas, sino reclama los precedentes que te ha dado. Señor, hiciste tal y cual cosa por Abraham, por Isaac, por Jacob, y por otros que confiaron en ti. Bendice mi campo, bendice mis rebaños, prospera mi labor, para que pueda proveer lo que es honesto a los ojos de todos, y tener algo para dar a los necesitados.
¿Y no escuchará Dios tales oraciones? Sí, y las responderá, pues no aflige a los hijos de los hombres de buen grado. Y podemos estar seguros de que hay más aflicción y pobreza en el mundo de la que la justicia o providencia de Dios requieren. Sin embargo, hay muchos que deben su pobreza a la falta de diligencia y economía. Caen en la indolencia y olvidan esa palabra. Todo lo que tu mano haya que hacer, hazlo con todas tus fuerzas. Eclesiastés 9, versículo 10. Y no consideran que, por la pereza, el hombre se viste de harapos. Proverbios 23, versículo 21. Sé diligente en los negocios y ferviente en espíritu, y Dios no te negará cosa buena alguna. Debemos pedir solo lo necesario para nuestro sustento, ya que Dios ha prometido ni lujos ni superfluidades. El apoyo diario para nuestros cuerpos y el apoyo diario para nuestras almas es todo lo que necesitamos, y por esto debemos orar, y tenemos razones para esperarlo de un Dios bondadoso y misericordioso, y luego dejarle a Él el cuidado de ese cuerpo y esa alma como le plazca. Somos sus siervos, Él nos llama al trabajo, y nadie esperaría que sus siervos cumplan su tarea si no tienen nada que comer. Dios, nuestro Maestro Celestial, nos dará pan para ambos mundos. El que ora por riquezas, ora por trampas, vanidad y aflicción del espíritu. El que ora por pobreza, ora por lo que pocos pueden soportar, y si su oración es escuchada y llega a ser pobre, es muy probable que robe y tome el nombre del Señor en vano. El camino de Dios siempre es el mejor. No sabemos lo que pedimos ni lo que debemos pedir, y a menudo pedimos mal cuando solicitamos cosas seculares que pertenecen a las dispensaciones de la providencia de Dios. Para cosas de este tipo, no tenemos una guía revelada, y cuando pedimos por ellas, debe ser con la más profunda sumisión a la voluntad divina, ya que solo Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Con respecto al alma, todo está claramente revelado, de modo que podemos pedir y recibir y plenitud de gozo. Pero en cuanto a nuestros cuerpos, hay muchas razones para temer que la respuesta a nuestras peticiones sería, en numerosos casos, nuestra destrucción inevitable. ¿Cuántas oraciones Dios las cierra por misericordia? Cuando un hombre tiene dudas sobre si ha entristecido el Espíritu de Dios y su mente se siente perturbada, es mucho mejor que vaya inmediatamente a Dios y pida perdón que pasar tiempo buscando excusas para su conducta o tratando de despojarla de su aparente desviación. Restringir o suprimir la oración para encontrar excusas o atenuantes para las debilidades, imprudencias o impropiedades de cualquier tipo, que parecen infringir los sagrados límites de la moralidad y la piedad, puede ser para un hombre el peor de los males. La humillación y la oración por misericordia y perdón nunca están fuera de lugar para cualquier alma de hombre que, rodeada de males, es propensa a ofender. La oración es parte del culto que Dios espera de sus criaturas. Pedid, dice Él, y se os dará. Buscad, dice Él, y hallaréis. Llamad, añade, y se os abrirá. Mateo 7, versículo 7. Esta es la voz de un padre. ¿Acaso un hombre que tiene el corazón de un padre daría a su hijo hambriento y moribundo una piedra cuando le pide pan? ¿Le daría una serpiente cuando pide pescado? ¿O le daría un escorpión cuando le suplica por un huevo? Seguramente no. ¿Y haría Dios, el Padre de los espíritus de toda carne, algo diferente? Su palabra dice, no. Su espíritu dice, no. Su iglesia dice no. Y su propia naturaleza eterna y amorosa dice no. Dios el Padre, por amor a Cristo, por amor a su propio nombre y por amor a su verdad, dará su Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Acaso los padres de nuestra carne no han cuidado de nosotros, trabajando por nosotros, alimentado, vestido, instruido y defendido? ¿No han arriesgado incluso sus vidas por nosotros? ¿Y qué no hará nuestro Padre Celestial? ¿No proviene de Él todo amor, toda generosidad, todo afecto, toda ternura paternal? Y cuando los arroyos son abundantes, ¿qué podemos esperar de la fuente, o mejor aún, del océano sin fin y profundo de amor eterno? Él busca a aquellos que oran y adoran, busca una oportunidad para hacerles el bien, busca salvarlos, perdonarlos, santificarlos y sellarlos como herederos de la vida eterna.
Dado que Dios ha prometido graciosamente dar salvación a cada alma que se acerque a través de su Hijo y ha puesto su Espíritu en sus corazones, induciéndolos a clamar incesantemente por ella, la bondad de su naturaleza y la promesa de su gracia lo obligan a escuchar las oraciones que le ofrecen y a otorgarles toda la salvación que Él les ha llevado por su promesa y su Espíritu a solicitar. Quien no ora no es humilde, y un buscador de la verdad que no se ha humillado nunca la ha encontrado para la salvación de su alma. Dios nunca inspira una oración sin la intención de responderla. ¿Qué bondad es igual a la de Dios? Dar no solo lo que pedimos, y más de lo que pedimos, sino recompensar incluso la oración misma. La única respuesta que Dios requiere es que pidamos más. ¿Quién es como Dios? Una razón por la que nunca debemos acudir a un ser humano en busca de un favor es que ya hemos recibido muchos. Una poderosa razón por la que debemos reclamar la máxima salvación de Dios es porque ya estamos en gran deuda con su misericordia. Ahora, esta es la única manera que tenemos de saldar nuestras deudas con Dios, y sin embargo, extrañamente, cada intento de saldar la deuda solo sirve para aumentarla. A pesar de ello, tanto el deudor como el acreedor son representados como complacidos, beneficiados y felices el uno con el otro. Oidor, ora a Él, invoca su nombre, recibe la copa, acepta la abundancia de salvación que Él ha provisto para ti, para que puedas amarlo y servirlo con un corazón perfecto. Es una refinación moderna en teología que se enseña que ningún hombre puede saber cuándo Dios oye y responde sus oraciones, sino por una inducción de detalle y por una inferencia de sus promesas. Y bajo esta premisa, ¿cómo puede un hombre presumir con justicia que ha escuchado o que se le responde? ¿No podrían sus inducciones ser simplemente los sucesos comunes de la providencia? ¿Y no podría la providencia ser simplemente la ocurrencia necesaria de eventos? ¿No es posible que, en este terreno escéptico, no haya un Dios que escuche o responda? La verdadera religión no conoce nada de estas abominaciones. Enseña a sus seguidores a orar a Dios, a esperar una respuesta de Él, y a buscar que el Espíritu Santo dé testimonio a sus espíritus de que son hijos e hijas de Dios. Romanos 8, versículo 16. Dios ha puesto en manos de cada hombre la capacidad de saber si la religión de la Biblia es verdadera o falsa. Las promesas relacionadas con las bendiciones de esta vida son las principales pruebas de la revelación divina. Estas deben cumplirse en todos aquellos que, con profundo arrepentimiento y fe verdadera, se vuelvan al Señor, si la revelación que las contiene es de Dios. Que cualquier persona con este espíritu se acerque a su Creador y alegue las promesas que se ajusten a su situación, y pronto sabrá si la doctrina es de Dios. Probará y luego verá que el Señor es bueno y que el hombre es bienaventurado que confía en Él. Esto es lo que se llama religión experimental, el conocimiento vivificante y operativo que un creyente tiene de que ha pasado de la muerte a la vida, que sus pecados le han sido perdonados por amor a Cristo, el Espíritu mismo dando testimonio con su Espíritu de que es un Hijo de Dios. La oración siempre es escuchada de una manera u otra. Ningún alma puede orar en vano si no ora como Cristo dirige. La verdad y la fidelidad del Señor Jesús están comprometidas con su éxito. Trae la palabra de Cristo y su sacrificio contigo, y ninguno de los dones del cielo te será negado. Una sola persona llena de fe y oración puede ser el medio para atraer innumerables bendiciones a su familia y conocidos. ¡Cuán verdadera es esta palabra! La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5, versículo 16. Abraham se acerca a Dios con afecto y fe, y de la manera más devota y humilde hace oración y súplicas, y cada petición se responde de inmediato. Y Dios no deja de prometer misericordia hasta que Abraham deja de interceder. ¿Qué aliento ofrece esto a los que temen a Dios para ofrecer oración e intercesión por sus vecinos, pecadores y parientes impíos? La fe en el Señor Jesús dota la oración de una especie de omnipotencia. Todo lo que un hombre pide al Padre en su nombre, Él lo hará. La oración ha sido llamada la puerta del cielo, pero sin fe, esa puerta no puede abrirse. Quien ora como debe y cree como debe, obtendrá la plenitud de la bendición del Evangelio de paz. La oración no solo presupone necesariamente la existencia de un Dios,
pues el que se acerca a Dios debe creer que Él existe, sino también la providencia de Dios. ¿Por qué? Porque deberíamos orar para que Él aparte el mal, si no reconocemos que Él ejerce una providencia universal en el mundo. Porque deberíamos orar para ser preservados de peligros, si no estamos convencidos de que Él tiene dominio en todas partes y que todas las cosas sirven a los propósitos de su voluntad benevolente. ¿Y por qué deberíamos los hombres en todas partes que oran y suplican esperar ser escuchados, a menos que sea una verdad incontrovertible que Dios es omnipotente y que Él puede y va a intervenir y a entrometerse en los asuntos que les concierne? Y si el mal se les acerca directamente, Él puede desviarlo, cambiarlo completamente, para que no tenga efecto cerca de ellos, o si Él permite que ocurra, convertirlo en su gran ventaja espiritual, contrarrestando los malos efectos que de otro modo produciría, y así, por su providencia, en respuesta a sus oraciones, colaborando con su gracia, hacer que todas esas cosas que de otro modo serían perjudiciales, trabajen para su bien presente y su felicidad futura. Oíd lo que dijo el juez injusto. Nuestro bendito Señor insinúa que debemos razonar así con nosotros mismos. Si una persona de carácter tan infame como este juez pudo ceder a las insistentes y continuas solicitudes de una pobre viuda, por quien sentía nada más que desprecio, cuánto más dispuesto debe estar Dios, que es infinitamente bueno y misericordioso, y que ama a sus criaturas de la manera más tierna, a dar su máxima salvación a todos los que la buscan diligentemente, los cuales claman día y noche ante Él. Esta es una característica genuina de los verdaderos elegidos o discípulos de Cristo. Sienten que no tienen luz, poder ni bondad, excepto cuando lo reciben de Él, y como es el deseo de su alma, buscan incesantemente ser sostenidos y salvados por Él. La razón que nuestro Señor da para el éxito de sus elegidos es: primero, claman a Él día y noche; segundo, es compasivo con ellos. A consecuencia del primero, podrían esperar justicia incluso de un juez injusto, y como consecuencia del segundo, están seguros de la salvación, porque la piden de ese Dios que es para ellos un Padre de amor y compasión eternos. Había poca razón para esperar justicia del juez injusto, primero porque era injusto, segundo porque no tenía respeto por el hombre, ni siquiera por una pobre viuda desamparada. Pero hay todas las razones bajo el cielo para esperar misericordia de Dios, primero porque Él es justo, y lo ha prometido, y segundo, porque Él es compasivo hacia sus criaturas, siempre dispuesto a dar más de lo que el corazón más generoso pudiera pedirle. La oración, por Adam Clarke.